Combat Etna y Combat Teide. Son las dos palas de potencia que más me estáis preguntando. Oye, ¿qué diferencias hay? ¿Verdaderamente es una pala de tan alto rendimiento la Etna y voy a ser capaz de jugar con ella o no? ¿Cómo funciona la Teide con respecto a la Etna y si se puede adaptar a la zona geográfica en la que vivo? Y también, oye, ¿a qué palas se parecen estos dos modelos? Bueno, pues en este vídeo las vamos a testear y te voy a contar qué tal funcionan, cuánto pesan, etcétera, etcétera. Vamos a la pista. Si me sale, me corono. Bueno, lo primero, hablamos de los pesos, ¿vale? A nivel de pesos, ha salido más ligerita la Etna y esto es bastante sencillo. Es una pala más exigente, siempre te lo digo, cuando me preguntáis a través de las redes sociales o habéis venido a alguno de los eventos, es una pala más dura. Escuchad esto. Y cuando te digo que es más dura, es más dura. Algunos lo decís, es que cuando estáis golpeando, cuando lo estáis usando, no suena. Suena mucho menos, ¿vale? Es un carbono 12K frente a un 18K aluminizado azul. Un espectáculo visual. A mí esta pala me vuelve loco. Me pasa igual que con la Fuji. Por cierto, si no sabes cómo va la Fuji, te dejo por aquí un enlace, una pestañita para que te vayas. Pero bueno, en definitiva, tenemos una pala de altísimo nivel, o sea, para gente que juega bien, que vive en zona cálida y que le gustan las palas duras, ¿vale? No es durísima, pero es dura, ¿vale? No es que no sea jugable. A mí me recuerda mucho a la Babolat de LeBron, no a la primera que hubo, que me parecía excesivamente dura. Esta es un poco menos dura que esa primera, pero es una pala exigente para gente que vive en zona cálida y para gente que verdaderamente juega. Por otro lado tenemos la Teide, que bueno, pues que es algo más agradable, es una dureza media dura, no es... O sea, sabéis que tenemos blanda, media dura, dura, ¿no? Por tener ese escalado. Bueno, pues está en media dura. Pero, bueno, con un pesito un poco mayor, esta sale algo mayor, pero no pasa de los 365 gramos, porque para mí era muy importante cuando las diseñamos, como tienen más peso en la cabeza, que no fuera demasiado pesada, porque si no se hacen difíciles de controlar y sobre todo dan dolor de codo. De esta manera, pues la cosa está bastante controlada. Y ahora, características técnicas. Por un lado, Etna, tenemos un carbono 12K, un núcleo duro, que hace que sea muy reactiva. Como veis ya, este sistema Airventus que nos permite que sea más manejable, correas intercambiables, el rugoso, esta ventanita para que veáis que efectivamente es un carbono 12K, lo que estamos utilizando, toda la gama Combat, en toda hemos puesto carbono. Y del otro lado, pues tenemos la Teide, que como os decía, me parece un espectáculo, se me ve un poco el plumero. Esta ventanita para que veáis el 18K aluminizado azul, la goma es azul, también una goma EVA azul. Bueno, pues ya su Airventus, su rugoso y lo que habíamos hablado, esa modificación del balance. Si os fijáis, tenemos esta acá, ¿vale? Que está sin agujerear, y lo que hace el tener más material en la parte de arriba es tener también más balance. Así que tenemos una mayor potencia en los tiros por encima de la cabeza y en la volea. La bola corre mucho, lógicamente atrás te va a pesar la cabecita. Eso significa que tienes que armar corto antes para poder estar preparado para devolver la pelota. Esto lo tienes que saber desde ya. Así que, bueno, estas son las peculiaridades de esta pala. Ya sabéis que, bueno, yo si fuera solo para jugar me quedaría con este cordón, aunque es intercambiable. Veréis que cuando yo doy clase o veis mis entrenamientos llevo la otra cuerda, la cuerda más filita, es simplemente un tema de operatividad. Y lo mismo con el grip, no lo he cambiado. Esta es una pala de test que la he cogido de ahí del club, por eso la veis como la veis. Así que es una pala que ya tiene su uso, pero que está en perfectas condiciones, y esta la acabo de abrir ahora mismo. Vamos a probarlas. Ahí es que al principio, como es más dura, pues para tirar la chiquita le tengo que pegar un poquito más. Pero va bien. ¿Escucháis que suena poco? Porque es dura. Pero la bola sale. ¡Gol! ¡Ay! Bien, bien. Es durita, pero sale. ¡Ah! No hagas la volea que te he enseñado contra mí. Lo malo de pelotear contra mis jugadoras es que me hace lo que les enseño, pero contra mí. Muy mal. La chiquita va guay. Y bote pronto también. Uy, me ha matado. Qué poco respeto. Las primeras sensaciones, aparte de que Marina me está matando, no sé para qué le enseño nada, eso que decíais, suena poco. Como es durita,
sale de la pala y tiene menos sonido, suena menos. La bola sale rápida, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que luego cuando juegas y aflojas, si vienes de una pala más blanda, que la tocas un poquito y sale, aquí no sale. O sea, sale lo que le pegas. Pero eso está guay porque cuando le pego bien a la bola, sale rasa, porque fíjate que la pala cabecea, pero es muy ligera. Me recuerda un poco a la Babolat-Air, si la conocéis, Air Viper. Es una pala que es durita, que tiene forma adiamantada, pero es ligera, por tanto la mueves. Así que esa sería una buena comparación. Quizá un poquito más dura que la Air, pero de ese estilo. Entonces me permite defender, jugar de bote pronto y tal, no se me levanta demasiado y me gusta mucho. Y eso que estamos entrando en el invierno. Vamos con la Teide. ¡Ah! Y la tienes que tocar plana y delante para que te caiga. Claro, le doy consejos para que luego me gane. Bien, ok. A ver la chiquita. Va bien. Ay, sí, ráspala, si no es mía. Perdón. ¡Ay! No podía. Bien. Ahí a baja velocidad, como vengo de una más dura, ahora la toco despacio y me flota un poco más. Necesito adaptarme. Bien, 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 bien. Chinita. Otra. Ya le he pillado. ¡Ya le he pillado! Ya no le he pillado. Bien. ¡Ay, que me salió mal! Acabas con esta. Si la fallo yo, recojo todas las bolas. Me la juego la chica. ¡No! Recojo. ¡Ya! Tiempo. El que pierde la apuesta la cumple. Marina me ha ganado. Así que recojo yo. Tengo que deciros, no todos son pros. Como es durita, tiene bastante tensión en la superficie de la pala. Cuando no le pegas con el sitio, en la volea, me cuesta. Como tengo que ser más preciso, y más ahora que he cambiado de Teide a Etna otra vez, el punto dulce es más pequeño, ¿eh? Y sobre todo comparado con la pala con la que yo suelo jugar, que es la Fuji, se nota el punto dulce bastante más pequeño. Ahora, la dejada va bien, ¿eh? Perdón, ¿eh? Sale muy bien. ¡Ah! La verdad que me gusta mucho esta pala, ¿eh? Está guay. Se me había olvidado lo bien que va, como las había probado hace meses. ¡Qué buena, Marina! Falta de respeto. Muy bien. Hoy sí juegas lento, cachonda. Oh, bueno. Warning. Luego no la meten. Ayer no jugabas esta, ¿eh? Mira, 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 mira. Bueno, con Photoshop salió por la puerta. Impresiones. Se nota mucho más durita, vuelve a no escucharse, pero ahora sale muy rápida. El punto 11 es más pequeño, tienes que entenderlo rápido, pero me gusta mucho. La verdad que esta pala, como os digo, las desarrollamos hace muchos meses para que se pudieran producir a tiempo y se me había olvidado lo bien que funcionaba. Me flipa. Sale menos aquí, la pelota sale menos, la otra es como más reactiva porque es más durita. Es verdad que esta es más cómoda. Noto el punto dulce más amplio. Suficiente, la dejada es suficiente. No te preocupes que no se ve que no llegas, ¿eh? ¡Uy, qué buena! Está matando con la chiquita esa al revés. Perdón. ¡Ah! Es que es más alta la red en este campo. Esa polo de los fails. Muchas gracias. Puedes volver a tu pista. Los pobres los voy sacando del entrenamiento para que vengan a pelotear conmigo. Sensaciones que tengo con esta. Es un poquito más blanda que la otra. La verdad que no se siente tan blanda. O sea, es que aquella es dura. Y esta es media dura. Sigue sonando. ¿Veis? Un poquito durita. Como os digo, estamos en Madrid. Estamos en noviembre. Luego la pala es normal que sea dura. Pero bueno, el punto dulce es un poco más grande que con la Etna.
sigue saliendo, como te digo, durita. Me permite acelerar. El primer cambio que yo hago con la Edna, que la tengo por ahí, es más reactiva en el primer toque y luego me voy adaptando. Premia mucho en la red, se nota muchísimo, la volea te va profunda. Ahora voy a hacer tiros aéreos y seguro que igual. Y no me sorprende que no penaliza en exceso ahí atrás, o sea, no es que las pelotas me salieran todas para arriba, porque son duritas y sobre todo ligeras. Sigo pensando que me recuerda mucho a esa gama Babolat, así más tirando a la Air que a la Viper, ¿no? Así como ligeras, manejables y relativamente duras. Me gustan bastante. Vamos a hacer aéreo. Bueno, en cuanto al juego aéreo, chicos, lo que ya sabíais, o lo que os podéis imaginar, la pala me da bastante balance en la punta, o sea, me permite jugar bien profundo. Me permite jugar bastante profundo y la bola avanza. Fijaos el sonido que tiene, ¿vale? No sé si lo escucháis, pero es duro. Pero por arriba no tengo ningún problema, la verdad que la muevo y la muevo bien. O sea, es bastante potente, de hecho. Sigue siendo razonablemente ligera. Si os fijáis, la bola avanza. Ahí la bola lenta, o sea, es como muy predecible, puedo jugar rápido y lento y tengo bastante control. Uy, ahí, eso es lo que decía, si no le pegas en el sitio, ojo, sale rápida, pero cuando no le pegas en el sitio, digamos que el punto amargo es amplio. La última. No puede ser la última. Vale. De ligera se siente más o menos igual de ligerita. Aquí ya desde primera noto que la bola pasa más tiempo en la pala, ¿vale? Como que tarda más en salir, ¿vale? Ya la he agarrado, pero tarda más en salir de la pala. La maté. Me coge mejor el efecto que la otra, Esta me agarra un poquito más la bola. La bola lenta va bien. Va buena. Responde bien. Es muy cómoda, chicos. En el juego aéreo la verdad que ahí aporta bastante. ¡Por la puerta! Equipazo, después de probarlas. Ya sabéis, no hay pala buena o pala mala, esto es gama alta. Esto es carbono top, son materiales top. Lo último en tecnología, o sea, no es que sea buena o mala, sino que se adapte para ti o no. Si eres un jugador defensivo que le gusta manejar, no te compres la Edna, no te va a gustar, ¿vale? Igual me equivoco, pero creo que no te va a gustar. ¿Cuál es el perfil que se va a volver loco con esta pala o con esta? Empezamos con esta, que es la más exigente. Perfil que se va a volver loco con ella. Ni gente de Venezuela, del archipiélago canario, de la zona del sur de España o de zonas cálidas, Oriente Medio, etcétera. Gente que está en ambientes cálidos, esta pala es espectacular porque es durita de verdad. Gente del norte, quizá del norte de España, de zonas frías, etcétera, quizá no la va a sentir igual, porque es que si con frío una variación de temperatura de 15 grados hace que esta pala sea incómoda, porque es demasiado dura en ese ámbito, ¿no? Aún así, si juegas bien, si juegas a un nivel alto, la vas a apreciar, porque el tacto es muy directo. Tocas la bola sale, no hay que esperar a ver qué hace la pala, no, tocas y actúa. Una pala que por arriba te premia mucho, en el fondo no, la verdad que no castiga demasiado, no se levanta en exceso la bola, no te cabecea, porque son muy ligeritas. ¿Para quién va la Teide? Pues mira, el mismo perfil que he dicho antes, pero que tenga un poquito menos de nivel, o simplemente no se quiera meter en jaleos, o gente que cambia de temperatura. Por ejemplo, gente de Barcelona, que me escribís muchos, yo creo que esta pala en Barcelona va a ir fantástico, es ese tipo de clima, ¿no? Que no es cálido, pero sí que en algún momento de la temporada sí que hace calor. Entonces, yo creo que esta es una pala más amable, te permite un punto dulce más amplio, no es blanda, ya te lo digo, no es blanda, y tiene todo lo que te acabo de comentar de la Edna. Aporta potencia, es rápida, manejable, bien balanceada, balance un poquito a la cabeza, eso ya lo sabéis, eso no es mentira, el grip largo y todo eso ya lo tenéis. Creo que ese es tu perfil que busca
mayor potencia en tiros por encima de la cabeza, quiere atacar mejor, que la volea le vaya larga, que el tiro de bandeja le vaya largo. Con esta lo tiene. Ahí ya eres tú el que tienes que elegirla, ¿vale? Yo las he probado, he intentado transmitiros mis sensaciones a unos 15 grados y espero que os sirva. Lo de siempre, ¿quieres saber más sobre palas del 2024? Pincha por aquí. Si quieres saber algo más sobre pádel, que no sea solo palas, pincha por aquí que tienen muchos más vídeos. Suscríbete al canal, dale me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.